Ok, hermanos, como ya lo estamos celebrando, tenemos el privilegio de cumplir 4 años de esta congregación que Dios por su gracia ha establecido. La Biblia nos afirma en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Elías, que eres un profeta. Pero después la pregunta fue directa a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro, recibiendo revelación del cielo, le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tras la felicitación de Jesús por esa revelación, le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera mención en los evangelios que se hace de la iglesia. ¿Cuál es la roca? La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el que perdona pecados. Y a partir de ahí, toda persona que reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, sometiéndose al señorío de Cristo, es injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Más adelante Jesús, ahí en el capítulo 17, en el capítulo 14 a 16 del Evangelio de Juan, Jesús les advierte que va a morir, pero que va a regresar, pero que no los va a dejar huérfanos, porque enviará al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que orará al Padre para que el Padre lo envíe, y ese Espíritu estará en los discípulos. Después de su resurrección, Jesús encomendó a sus discípulos la gran comisión: porque tengo toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, les mando que vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y antes de su ascensión, ya en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo que recibirían poder de lo alto para ser testigos de Él. Testigos de la obra de Cristo, testigos de la instrucción de Cristo, testigos de la muerte de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo, testigos de la ascensión de Cristo y testigos de que Jesús regresará como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Hechos, vemos que se cumple lo afirmado por Jesús: recibirán poder. En el capítulo 2 están los apóstoles con 109 personas más, y desciende el Espíritu Santo para llenar los corazones de los discípulos y de los demás hombres y mujeres que estaban reunidos orando. ¿Y cuál fue la manifestación de la llenura del Espíritu? El que hablaran en idiomas. Ahí en Hechos 12 nos dice que había judíos de todas partes del mundo, porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. De todas partes del mundo, judíos piadosos. Y la maravilla fue que escucharon hablar a estos galileos, dijeron en forma despectiva. ¿No los escuchamos hablar en nuestra lengua nativa? Eso está hablando de idiomas que tienen relación con las naciones. Idiomas entendibles, no balbuceos inentendibles. Idiomas, porque ellos dicen que escucharon en su propio idioma, de su tierra, donde nacieron, de su nación, las maravillas de Dios. Idiomas. Pero se sorprendieron y creyeron que los apóstoles y los que habían recibido el Espíritu Santo estaban borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no están borrachos, no estamos borrachos. Y les empieza a predicar el primer sermón apostalístico en la iglesia de los apóstoles. El primero. Y quiero que vayas ahí a Hechos, capítulo 2, versículo 37.
Desde el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús a quienes ustedes literalmente mataron, ustedes son unos asesinos, está diciendo Pedro. Al oír esto, conmovidos profundamente en el original, traspasado su corazón por la palabra de Dios que había predicado Pedro, dijeron a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, versículo 38, les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, esto significa bajo la autoridad de Cristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo no da perdón de pecados. El bautismo es la evidencia de que los pecados ya han sido perdonados porque han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y dice, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra, los que le dieron la bienvenida al Evangelio, los que se habían arrepentido, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Y así nace la iglesia. Pero quiero que entendamos cómo nace la iglesia. La iglesia nace con la llenura del Espíritu Santo. Pedro predica lleno del Espíritu Santo. Y las 3,000 personas que reciben la palabra de Dios fueron porque el Espíritu Santo las convenció de pecado, de justicia y de juicio. Las convenció de que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus almas. Y entregaron su vida a Dios y recibieron la llenura del Espíritu Santo. Dios edifica su iglesia a través de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la iglesia? La iglesia son las almas que Dios ha rescatado de la esclavitud del pecado. Son las almas que se someten al señorío de Cristo y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. La pregunta es, ¿nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra tu plan perfecto, por tu palabra que nos revela tu gracia y tu misericordia, por tu palabra que nos revela el perdón de pecados y cómo tú nos unes en un solo cuerpo, guiado por Cristo como cabeza, para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, enséñanos a ser edificados por ti, porque así tú edificas tu iglesia. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén. Y aquí vamos a leer del versículo 42 al versículo 47 del capítulo 2 de Hechos. Y vamos a aprender 9 evidencias del poder del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia que confrontan nuestra manera de vivir a Cristo. 9 evidencias del poder del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia que confrontan nuestra manera de vivir a Cristo, que confrontan si estamos siendo edificados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. El versículo 42 dice que esos 3,000 que habían recibido a Cristo, en el versículo 41, vean la transformación. Dice, y se dedicaban continuamente. En el original significa perseveraban, permanentemente, se asociaron íntimamente para dedicar su vida. El verbo de perseverar, que está en la Reina Valera, es un verbo que muestra la actitud permanente del que ha sido salvado por Dios. La característica del creyente es la perseverancia.
no la alternancia, no la itinerancia, la perseverancia. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis, ahí está la perseverancia, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es el que permanece en la palabra de Dios. Permanecer es hacer morada con. Un discípulo es el que vive guiado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así es que desde el primer momento, desde el primer día que nace la iglesia, los creyentes que la conformaban perseveraban. Se dedicaban diligentemente ¿a qué? Y aquí este versículo nos da 4 acciones que llevaban los creyentes. Primero, a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Bueno, recuerden, Jesucristo en la Gran Comisión les dijo, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesucristo dijo que el Espíritu de verdad les recordaría todas las cosas que Jesús había enseñado hasta ese momento y las que vendrían después, porque todavía no estaba cerrado el canon. Y que el Espíritu Santo llevaría a los discípulos a dar testimonio de Cristo. Por lo tanto, una característica de un discípulo es el que persevera en la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que la instrucción que Dios dio a sus apóstoles y que sus apóstoles van a transmitir a la iglesia. La doctrina es uno de los elementos de la unidad de la iglesia. La doctrina es el fundamento de la unidad de la iglesia. No hay otro fundamento, dice Pablo en Efesios, más que la doctrina de los apóstoles. No hay otro fundamento más que la palabra de Dios. No hay otro fundamento. Sobre ese fundamento se edifica la iglesia y es ese fundamento el que une para poder edificar. ¿Por qué hoy hay tantas congregaciones que enseñan tantas cosas diferentes? Porque no se ciñen a la doctrina de Jesús, porque no se someten a la autoridad de la palabra de Dios, porque no estudian la palabra y no la saben interpretar. Y si no la saben interpretar, menos la saben vivir. La unión es con Cristo. La unidad es con Cristo. Y aquí vemos que en base al mandamiento de Jesús, de que enseñaran los apóstoles lo que habían recibido de él, la congregación, como lo vemos en el versículo 46, se reunía cada día en el templo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Cómo se adoraba a Dios? Sí, con oraciones, pero aprendiendo la palabra de Dios. Cuando vienes a la iglesia, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A sociabilizar? ¿O vienes a adorar a Dios y a dejarte edificar por la palabra de Dios? Es la doctrina la que edifica espiritualmente a los creyentes con el propósito de que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Cristo solo tiene una iglesia, hermanos. Dios solo dio una palabra en 66 libros, pero es una unidad perfecta del pensamiento, de la revelación de Dios. No hay contradicción. No hay contradicción. Entonces, ¿eres edificado tú en lo personal por la palabra de Dios? ¿Estudias diligentemente la palabra de Dios? ¿Estudias diariamente la palabra de Dios para saber cómo debes vivir? Y esta perseverancia se aprecia en 2 sentidos. Uno, la perseverancia de los apóstoles de enseñar. Y 2, la perseverancia de la iglesia de aprender. ¿Qué significa esto? Que un genuino hijo de Dios nunca
se cansa de aprender. Los apóstoles tenían que seguir estudiando para poder enseñar. Y la iglesia no se puede cansar de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Es triste escuchar creyentes que dicen: ya estoy cansado de conocer a Dios, cansado de adorar a Dios, cansado de obedecer a Dios, cansado de ser usado por Dios para proclamar su verdad. No puede ser. No puede ser. La segunda perseverancia la vemos aquí en la comunión, y es el segundo punto. El primer punto es que el Espíritu Santo edifica la iglesia en la unidad de la palabra, de la doctrina. El segundo punto es que el Espíritu Santo edifica la iglesia en la unidad espiritual. Y esto es muy importante. Dice que perseveraban en la comunión, se dedicaban continuamente a la comunión. Y esa es la palabra griega muy conocida, koinonía, pero muy mal usada. Muy mal usada. Sí. La palabra koinonía deriva de la raíz griega koinos, que significa común. Lo podemos ver en Tito 1:4, donde se habla de la fe común, y en Judas 3, de la salvación común. Por lo tanto, koinonía significa participar en lo común. ¿Y qué es lo que todos nosotros tenemos en común? Cristo. La fe en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si nos vemos, somos muy diferentes. Unos más altos, otros más chaparritos, unos de un color, otros más gorditos, otros más flaquitos, sí, uno simpático, otro menos simpático. Pero eso no nos une la personalidad, no nos une el conocimiento, nos une la fe en Cristo. Ese don que Dios nos dio para creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Tanto la gracia como la fe son de Dios. Entonces, tenemos en común al Salvador. La comunión tenemos que entenderla en dos aspectos. La comunión vertical, individual de cada creyente con Cristo, con Dios, a través de la perseverancia en las Escrituras, para que se pueda dar una comunión horizontal. Y este es el ejemplo. Los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de Jesús, en la enseñanza de Jesús, y esa perseverancia les llevó a tener comunión entre ellos. Comunión entre ellos. Porque como dice Juan en su primera epístola, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a tener esa comunión con el Padre y con Jesús. Para poder mantener una comunión espiritual entre los miembros del cuerpo de Cristo que son injertados por Dios al momento de la salvación. Por lo tanto, es una comunión de carácter espiritual. Solo a través de la comunión con Dios se puede mantener una comunión entre los creyentes. Vean qué importante es. Primero el Espíritu Santo nos edifica a nosotros en lo individual para después manifestar esa comunión con Dios en la comunión entre los miembros de la iglesia. Hermanos, hoy la iglesia quiere crear esa comunión. Hay que tener eventos, hay que hacer comidas, hay que hacer estudios, hay que hacer rifas, hay que hacer kermés, hay que hacer todo para crear la comunión, para que la gente venga y por ahí les predicamos el evangelio. No, el orden no es así. Si ustedes se dan cuenta, vean el versículo 47, el 46
día tras día continuaban unánimes en el templo, comunión espiritual, y partiendo el pan en los hogares, comunión social, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Hasta dónde aparece la sociabilización? ¿Hasta dónde? Y todavía nos faltan algunos elementos. Si no estamos siendo edificados individualmente en nuestra permanencia de estudiar la palabra, de orar a Dios individualmente, no vamos a poder tener una convivencia con los miembros de la iglesia. Esta comunión es espiritual, es una comunión con Cristo. Una comunión con Cristo. Hay que reflejar a Cristo, hay que mostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo? En nuestras relaciones. Y les voy a señalar algunas de las comuniones espirituales que necesitamos ejercitar como evidencia de que estamos siendo edificados individualmente por el Espíritu del Señor. Romanos 12:10, amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Yo no puedo amar a mi hermano si primero no amo a Dios. Si primero Dios no edifica en mí un amor genuino por Él, por su palabra, no puedo amar a la iglesia. Es espiritual. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué cargas tenemos? ¿Con qué estamos luchando? ¿Te has acercado a alguien a decirle, oye, quiero orar por ti, ¿por qué puedo orar por ti? Eso es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero lo más triste es que ni en un hogar cristiano, ni entre el esposo y la esposa se comparten las cargas. Cada quien en su esquina luchando contra su concupiscencia. No. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Conoces las cargas de tu esposo? ¿Conoces las cargas de tu esposa? ¿Conoces las cargas de tu mamá, de tu papá, de tus hijos? Ya no pregunto si conoces las cargas del que está junto a ti, atrás de ti, adelante de ti, enfrente de ti. Santiago 5:16, orar unos por otros. Orar unos por otros. Romanos 14:19, edificarnos unos a otros, ayudarnos a crecer en santidad. Romanos 15:14, amonestarse unos a otros. ¿Qué significa amonestarse? No es regañarse, no es agarrar a cachetadas y a bibliazos a todos, ¿sí? Es animarse a hacer lo correcto. El versículo dice, Pablo, estoy seguro que ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, y por eso pueden aconsejarse unos a otros. Porque lo que los va a guiar va a ser el conocimiento de la palabra de Dios y el amor para dar lo mejor y ayudar a los creyentes a que crezcan, a que se aparten del pecado, de esa conducta y regresen al camino del Señor. Colosenses 3:13, perdonándonos unos a otros lo que tengamos que perdonarnos. Las ofensas, las malas caras, los malos modos, los chismes, las murmuraciones, las injurias. La comunión es espiritual, hermanos. La comunión es espiritual. La coinonía en la iglesia entre los creyentes es fundamental y primariamente espiritual y no social. Los creyentes en la iglesia naciente estaban viviendo en el poder del Espíritu, manifestaban visiblemente la unidad mediante la comunión. La Biblia no contempla la vida cristiana como algo que se lleva separado del cuerpo de Cristo. No hay llaneros solitarios de la fe, hermanos. No hay llaneros solitarios de la fe. Somos injertados por la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y se nos da una analogía con el cuerpo humano donde hay muchos miembros, pero todos los miembros están unidos. Entonces, tu falta de comunión con los hermanos puede delatar tu falta de comunión con Cristo. ¿Por qué no quiero estar con los hermanos? ¿Por qué aplico la de Fox de comes y te vas? ¿Sí?
¿Por qué no me quedo a convivir, a platicar, a enterarme, a relacionarme, para poder orar por mis hermanos? ¿Por qué soy tan individualista? No, el llamado a la salvación es el llamado a la comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. Y llegamos a la tercera forma que el Espíritu Santo edifica la iglesia. El Espíritu Santo edifica la iglesia recordando la unidad con Cristo. Perseveraban, se dedicaban de continuo al partimiento del pan. En el griego, a la fractura del pan, lo que implica la obediencia a participar en la cena del Señor. Porque la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio por el cual hemos sido unidos a Él a través de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su amor. Estamos unidos a Él, pero también estamos unidos con la iglesia, porque todos hemos sido salvados por el mismo Salvador. En 1 Corintios 10, Pablo escribió, versículos 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ellos recordaban su unidad con Cristo, la vida que Cristo les había dado y que manifestaban en la unidad entre ellos. Y este es un mandato. La cena del Señor no es una opción para el creyente, la cena del Señor es un mandato para el creyente. No puede haber un genuino creyente que se abstenga de participar de la cena del Señor. Eso quiere decir, estoy separado de Cristo. ¿Cómo puedes estar separado de Cristo? No puedes estar separado de Cristo. Lo único que te separa de Cristo es el pecado. Y claramente se advierte que no participes en forma indigna, lo cual significa que Dios te da la oportunidad de reconocer tus pecados y de confesar tus pecados para participar de este memorial. Pero no se puede dejar de participar del memorial. No se puede. Y hay claros indicios de que la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana para partir el pan. Vea Hechos capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios, 20, 27. Y ahora sé que ninguno de ustedes del 25, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro, por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no ruí declararles todo el propósito de Dios. No, perdón, tengo mala cita. Pero es la despedida de Pablo a los ancianos y les está diciendo que en el primer día se reunían para partir el pan. Celebraban la cena del Señor. No hay un mandato claro de cuántas veces se debe celebrar la cena del Señor. Dice, cuántas veces la celebre, anuncia su muerte y anuncia el regreso de Cristo. La puedes celebrar una vez al mes, la puedes celebrar todos los domingos. Lo importante es la reverencia con la que se celebre la cena del Señor. Cuarta característica, el Espíritu Santo edifica la iglesia dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios, perseveraban en la oración, en la plegaria. Los creyentes de la naciente iglesia habían entendido el privilegio de depender de Dios a través de la oración. Y tenemos que entender que en ese momento ya eran rechazados por los judíos. Estos 3,000 más los 120 que habían recibido el Espíritu Santo ya no eran bien vistos por los judíos. Y si tú estudias Hechos, vas a ver que la expansión de la iglesia es por la persecución de la iglesia. Entonces, no es una vida cómoda, pero es una vida dependiente del poder, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y hay que perseverar en depender de Dios. Hay que perseverar en la oración. La iglesia es edificada
por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Jesús afirmó: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La perseverancia en la palabra nos va a llevar a la perseverancia en la oración. El entendimiento de la palabra nos va a llevar a saber cómo debemos pedir a Dios, porque vamos a pedir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Y aquí ellos habían aprendido a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque perseveraban en la instrucción de Dios. En la instrucción de Dios. El mandato es claro. La iglesia tiene que orar sin cesar. Así se lo dijo Pablo a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:17. Sin cesar, no hay interrupción para estar orando, para estar en comunicación con Dios. Podemos ir caminando en la calle, en el camión, en el coche, podemos estar bañándonos, podemos estar desayunando, podemos estar en la oficina y puedo tener comunicación con Dios. No significa que me arrodille y que junte las manos y que... No. La oración es la comunicación con Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, quítame esto. Señor, ayúdame en aquello. Señor, ¿cómo te glorifico en esta decisión? ¿Cómo te glorifico obedeciendo a mi jefe? Obedeciendo a esto, haciendo aquello. Señor, yo te quiero glorificar. Eso es oración. Eso es oración. Depender de Dios en todo tiempo, en todo lugar, para hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente la oración no es una disciplina que tenga mucha aceptación en la iglesia hoy. Convocamos a reuniones de oración y son muy pocos los que participan. Pero si hacemos otra actividad, va a haber más gente. ¿Por qué en la oración? ¿Por qué en la dependencia de Dios no? Porque usamos la oración como la llanta de refacción. Cuando me vaya mal, oro. Cuando tenga problemas, oro. Cuando me duela la muela, oro. Pero si no me duele la muela, si todo me va muy bien, si yo estoy muy feliz, si estoy muy contento, no necesito orar, no necesito a Dios, yo las llevo bien. ¿No es cierto? Nos separamos de Dios si no dependemos de Dios. La independencia de Dios causó la caída en el Edén. Quiero ser como Dios, no necesito a Dios. La independencia que buscamos de Dios va a provocar nuestra caída. Nuestra caída. Llegamos al quinto punto. El Espíritu Santo edifica la iglesia con temor reverente. Vean el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Por la perseverancia en la palabra de Dios, por la perseverancia en la comunión espiritual, por la perseverancia en la cena del Señor, por la perseverancia en la dependencia de Dios. ¿Eso qué trajo? Temor. Temor. Sobrevino temor a toda persona. Es el temor reverente a Dios, es el respeto supremo a Dios. La guía del Espíritu Santo en cada creyente en particular y en forma colectiva en la iglesia produce tanto dentro de la congregación como fuera de ella, un temor reverencial por Dios, por su palabra, por su obra, por su salvación. Un temor reverente. El problema es que la iglesia no tiene temor de Dios. Vivimos como queremos, sin respetar a Dios, sin pensar en Dios. Vivimos otra vez, buscamos a Dios los domingos porque es domingo y entre semana cuando me va mal. Pero no reconocemos que necesitamos a Dios para vivir cada momento. Es más, no sabemos si vamos a respirar el siguiente segundo, porque ese respiro es controlado por Dios. Que nuestras vidas muestren el temor a Dios. Que el testimonio de la iglesia muestre la reverencia a Dios para que los que hoy no están dentro de la iglesia puedan ver en la iglesia a Dios y ellos también aprendan a tener respeto por Dios. Y eso, hermanos,
no sucede. Los que saben que somos cristianos, sí, muchas veces se abstienen de hacer chistes, bromas groseras. No, es que está él y él es cristiano y se va a enojar, no, mejor no. Bueno, por lo menos ya tienes un respeto a Dios. Ya tienes un respeto a Dios, aunque no seas creyente. Ya hay un respeto a Dios. ¿Cuál es la forma de manifestar ese temor a Dios? Ve a Efesios 5:18. Ve a Efesios 5:18. Recuerde, siempre obra juntos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo sé si soy lleno del Espíritu, pastor? Es que el domingo salgo pero rebosando de llenura, pero ya para el martes como que soy el vaso medio vacío, ¿sí? ¿De dónde me vuelvo a llenar? No se trata de eso. La palabra que se usa aquí en el original griego significa mover. La imagen es la de un barco de vela que es llenado por el aire y el aire lo mueve, lo guía, lo conduce. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es: déjense guiar por el Espíritu Santo, déjense controlar por el Espíritu Santo, déjense mover por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las evidencias de ese mover, de ese ser llenos del Espíritu? Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Quién lo hizo? El Espíritu del Señor, el poder del Señor. ¿Cómo hablamos? La gente se da cuenta de cómo hablamos. Este no dice groserías, este no dice dobles sentidos, este no miente, este mira, ¿qué tiene? Y mira cómo se trata. Y mira cómo pone a Dios siempre por delante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está edificando el corazón de los creyentes y en consecuencia de la iglesia. Pero no solo es el Espíritu Santo. Ve a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Cómo se edifica el temor de Dios en un corazón? Con la palabra de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuestionémonos. ¿Tengo temor de Dios? ¿Mi vida revela temor de Dios? ¿Mi vida respeta la autoridad de Dios? ¿La santidad de Dios? ¿Mi vida busca agradar a Dios antes que agradarme a mí? Y por eso hay tantas congregaciones que buscan agradar al hombre y no agradar a Dios. Porque no son edificados en lo individual con un temor reverente a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Sexta característica: el Espíritu Santo edifica la iglesia con poder. Nos dice el versículo 43 que aparte del temor generado por el obrar del Espíritu Santo, antes vayan al Salmo 43 porque esto es muy hermoso, la verdad. El Salmo 40, versículo 3. ¿Sí? Vean la pericopa: Dios sustenta a su siervo. Es un salmo de David. Y el versículo 3 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto. ¿Y qué? Y temerán. Y confiarán en el Señor. ¿Por qué? Por tu testimonio, por tu temor a Dios, por tu obediencia a la palabra de Dios. Por eso habrá un cántico nuevo de alabanza a Dios que llamará la atención, y muchos creerán en Dios y confiarán en Dios y se someterán a Dios y honrarán a Dios.
por tu testimonio. Ahora sí, la siguiente, el Espíritu Santo edifica la iglesia con poder. Aparte del temor, nos dice el versículo, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Prodigios y señales significan milagros. El temor que inspiraban los primeros miembros de la iglesia, el temor reverente, no solo era por su devoción a Dios, por su unidad en lo espiritual, sino porque Dios usó a sus apóstoles para hacer milagros, con el propósito de autenticar su mensaje divino y sus mensajeros. Es lo que se conoce como señales de apóstol. En ese momento podían hacer milagros para revelar que eran enviados de Dios y que el mensaje que predicaban era de Dios. Pero hoy en día ya no hay señales de apóstol. En primer lugar, ya no hay apóstoles, ¿sí? Entonces, si no hay apóstoles, menos hay señal de apóstol. No hay apóstoles. En segundo lugar, el canon ya está cerrado. Dios ya reveló todo lo que va a suceder. Ya no hay revelación nueva. Ya no hay revelación nueva. El Espíritu Santo no trae revelación nueva. Es una mentira eso de que el Espíritu me reveló. Pues no sé, será el espíritu del chamuco, pero el Espíritu Santo no, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no trae revelación nueva. El Espíritu Santo ilumina lo revelado por Dios para que el creyente lo comprenda. Es muy diferente. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, arroja luz a nuestro entendimiento para que comprendamos lo que Dios ya reveló, este sagrado libro. Pero no trae revelación nueva. El don de hacer milagros no existe hoy en día en una sola persona. Pero Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es soberano. Y porque el poder del Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. Porque el poder del Espíritu Santo sigue regenerando corazones. Porque el poder del Espíritu Santo sigue dando vida nueva, vida espiritual, vida eterna. Y ese es el mayor de los milagros. Por lo tanto, si tú eres un genuino regenerado, tú eres un milagro, porque Dios te ha pasado de muerte a vida. Ha quitado el corazón de piedra y ha dado el corazón de carne. Y porque hoy tú puedes mostrar las maravillas del Señor, siendo obediente a su palabra, honrando al Señor, diciendo no a la tentación, hablando la verdad, siendo diferente. Ese es el milagro que el Señor sigue haciendo. Séptima característica, llegamos al versículo 44, el Espíritu Santo edifica la iglesia en amor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Tenemos que entender el contexto. 3,000 almas se convirtieron, pero ya vimos que en la celebración de Pentecostés había judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Bueno, de esos 3,000 que se convirtieron, muchos se quedaron en Jerusalén. Y no tenían posesiones. Entonces, la iglesia naciente se dio a la tarea de suplir la necesidad de los que tenían menos. Muchos han querido ver aquí que el cristianismo es comunismo. No. El comunismo es impuesto. Aquí el amor es voluntario. El ayudarse mutuamente nace de un corazón regenerado por Dios. Los apóstoles no les dijeron vendan. No. Aparte tampoco es de que todos vivamos igual, todos traigamos los mismos zapatos. No, tampoco. Aquí es por amor, servirse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros, suplir las necesidades de los que más tienen con los que menos tienen, por amor. Por amor. Y esto es lo que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que todos los que han sido regenerados, salvados por su gracia, anden por ellas.
Y ve a la epístola de Tito, Tito capítulo 3. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Aquí se especifican las buenas obras para los que no son creyentes. Pero ¿quién lleva a cabo las buenas obras? Los que han creído en Dios. Los que son salvos. Y ahora ve el versículo 14. Y que los nuestros, los creyentes, aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Desde el inicio de la iglesia se establece que el creyente tiene que hacer buenas obras, ayudarse mutuamente entre ellos y hacer buenas obras con los incrédulos. Y eso fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Hagan buenas obras para que los hombres las vean y glorifiquen a Dios. No te glorifiquen a ti, glorifiquen a Dios. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No estés publicando lo que haces. No estés publicando lo que haces. Yo oro 3 veces al día y yo ayuno 4 veces a la semana. Y haz buenas obras por amor a Dios, para que glorifiquen a Dios, no para que te glorifiquen a ti. El Espíritu Santo edifica su iglesia en amor, los unos por los otros. Responsabilidad espiritual que se hace visible en la ayuda física, material. ¿Sí? Ir a visitar a un enfermo es hacer una buena obra. Y hermanos, yo sé, porque ese es el común que se ha hecho una tradición, ¿sí?, que el pastor tenga que ir a todos lados, a visitar a todos los enfermos, a ver a todos los negocios, no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios que Dios sí estableció apóstoles, profetas, sí, pastores y maestros, que es una sola actividad. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Equipar a los santos con la palabra de Dios para que los santos hagan la obra, ejerzan, practiquen el servicio. Entonces, si estás enfermo y va un hermano o una hermana a visitarte y a orar por ti, es la iglesia la que está yendo. Es la iglesia la que está yendo. ¿Sí? Eso es hacer una buena obra. Orar. A lo mejor no puedo hacer más, pero puedo orar. 8. El Espíritu Santo edifica la iglesia en unidad doctrinal y práctica. Como si no fuera suficiente lo que ya nos ha relatado el Espíritu Santo en estos versículos. Vemos el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Ese amor no solo se manifestaba en la ayuda material, sino en la unidad espiritual. Por ello, cada día, es decir, todos los días, perseveraban unánimes como una sola alma, reuniéndose en el templo para orar y adorar a Dios. Bueno, hoy no nos podemos reunir todos los días. Sería muy bueno, pero sabemos que no es posible. Pero nos reunimos un día a la semana. ¿Cuántos domingos a la semana faltas a la iglesia? El autor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La costumbre es faltar, la excepción es asistir. No.
El Espíritu Santo nos mueve a venir a adorar a Dios, a escuchar su palabra con reverencia, a tener comunión con los hermanos, a ayudarnos a orar los unos por los otros, a interesarnos los unos por los otros. Todas las responsabilidades corporativas que la Biblia marca. No les señalé todas, no me alcanza el tiempo. Pero ¿por qué somos tan indisciplinados de hoy no voy? Es que tengo esto, es que tengo el otro, es que esto. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad o no es tu prioridad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No puedes ser edificado si no hay permanencia en tu vida. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. El amor genuino por Dios, por su palabra, por su iglesia, ¿qué produce? Convivencias. Recuerda, la comunión es espiritual. Versículo 46, convivencias. Convivencias que son el producto de la perseverancia en la palabra, en la obediencia a la palabra, en el amor a Dios para poder amar al prójimo, para poder amar lo que Dios ama y Dios ama a su iglesia. Y se convierte en convivencias. Pero vean cómo debían ser las convivencias. Partiendo el pan en los hogares. ¿Sí? Ya no es la cena del Señor, la cena del Señor es en el templo. Aquí es en los hogares. Comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Qué palabras tan simples pero tan profundas. Con alegría. Sin queja. Ay, hermanos, pues yo hubiera querido darles algo más, pero lo único que tengo son papitas, ¿sí? Lo que importa es la convivencia, con alegría y sencillez. Y la palabra sencillez en su original significa humildad. Alegría significa sin queja. Alegría significa con agradecimiento. Y sencillez significa sin doblez, sin apariencia, sin orgullo, sin soberbia. Sencillez, sí. Por el gozo de estar juntos alabando a Dios. Dándole gracias a Dios porque estamos juntos, por la salvación que nos dio, por su provisión que hoy podemos compartir con alegría. Pero esas convivencias con alegría y sencillez de corazón, ¿qué implican? Una convivencia que glorifica a Dios. Dice el versículo 47, al inicio, alabando a Dios. Hermanos, es muy doloroso lo que les voy a decir, pero es muy cierto. ¿Cuántas de nuestras convivencias como hermanos alaban a Dios? ¿Y cuántas, lo único que son un centro de murmuración, de crítica, de chismes, atacando a los hermanos? ¿Alabamos a Dios en esas reuniones? ¿Hablando del uno contra el otro? ¿Podemos decir que tenemos un corazón agradecido, alegre y sencillo y humilde? No. Si no tenemos perseverancia en lo personal, en lo individual, en la doctrina, en la comunión espiritual, en la obediencia a la palabra de Dios, en interesarnos los unos por los otros, todas nuestras reuniones van a acabar en reuniones sociales como las del mundo. Y no porque pongan música del mundo, que eso es otro tema, sino por lo que se habla, cómo se habla, de quién se habla y lo que se dice. No podemos alabar a Dios así. No podemos alabar a Dios así. Entonces vemos que la sociabilización de la congregación es un fruto de la comunión espiritual. La verdadera comunión es espiritual, hermanos, antes que social. El testimonio de los que participan en esta sociabilización es la de ser un hijo de Dios que alaba a Dios. Cada vez que criticamos a una persona, criticamos a Dios, porque toda persona lleva la imagen de Dios.
9 y última, el Espíritu Santo edifica la iglesia evangelizando. El Espíritu Santo edifica la iglesia evangelizando. Aparte del temor y de la convivencia, dice, y hallando favor con todo el pueblo. El estilo de vida del genuino creyente, guiado por el Espíritu Santo, tiene efectos reales y visibles, no solo en el interior de la iglesia, sino fuera de ella. Hallar favor con todo el pueblo significa que todo el pueblo fue testigo de la transformación de estos 3,000 hombres, o 3,000 almas, porque no sabemos cuántos hombres y mujeres había, 3,000 que entregaron su vida a Cristo. El testimonio de ellos les trajo el favor del pueblo. ¿Qué significa eso? Que agrada al pueblo la forma de vivir de los cristianos. Al pueblo le agradó eso, al pueblo le agradó ver cómo adoraban a Dios, al pueblo le agradó ver cómo obedecían a Dios, al pueblo le agradó ver cómo oraban juntos, cómo se relacionaban, cómo mantenían una convivencia que alababa a Dios. Y el pueblo decía, wow, esto es impresionante. ¿Cómo es posible? ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Nuestro estilo de vida agrada a los que no son creyentes. Sí, sabemos que en el mundo tenemos aflicción y sabemos que va a haber persecución y que aún nuestra familia nos rechaza porque cambiamos la religión, dejaste la religión familiar, ¿sí? La de tus padres, y sabemos eso. Pero el que digas la verdad, el que seas honesto, el que perdones, el que sirvas, el que ames, estoy seguro que a cualquiera le agradaría. Y por eso está en la palabra. Que nuestras vidas llamen la atención de los no creyentes y se agraden de lo que ven en nosotros. ¿Para qué? Termina el versículo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La salvación es únicamente de Dios, pero Él ha determinado usar a su iglesia como el instrumento evangelizador. A su iglesia. No el edificio, hermanos. No las sillas. No la alabanza. No la tecnología. La iglesia son los miembros salvos que son injertados en el cuerpo de Cristo. O sea, cada creyente es un evangelista. Aquí no hay una técnica de evangelismo, Aquí no los apóstoles dijeron, las 4 leyes espirituales, no. Los colores, aquí en la muñequita, los colores, no. Tu vida es el mejor ejemplo para compartir la palabra de Dios. Tu testimonio, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de obedecer a Dios. Cada creyente es un evangelista. Y esto fue lo que dijo Jesús en la Gran Comisión: ir y hacer discípulos, vayan y hagan otros como ustedes. ¿Cómo? Con su estilo de vida. Ir y hacer discípulos es caminando, yendo, caminando, da testimonio. En tu trabajo, en el transporte, en tu casa, con el doctor, cuando vas a pagar tus impuestos a Hacienda, testimonio. Por eso Cristo no hizo campañas evangelísticas. La mejor campaña evangelística es la transformación de un corazón que hoy puede reflejar la gracia de Dios, honrando y alabando a Dios. Para terminar, cito una apología escrita por el filósofo Arístides a principio del siglo II, que el pastor MacArthur transcribe. Y dice así: ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, al Creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso que no adulteran ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece. Honran a padre y madre y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente. No adoran ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan. Y no comen lo que es sacrificado a los ídolos.
A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes, y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos, si los hay, los persuaden a volverse cristianos, y cuando lo hacen, los llaman hermanos, sin distinción. Se niegan a adorar dioses extraños, y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros. No se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de las personas que lo violentan. El que tiene provee al que no tiene, de buena gana y sin jactarse. Cuando los cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como por un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso u oprimido por causa del nombre del Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado, y si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de sus Mesías, viviendo de manera sincera y sobria, como les ordena el Señor su Dios. Cada mañana y a cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que les prodiga, y agradecen por los alimentos y por lo que beben. Si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios, y escoltan el cuerpo como si lo estuvieran pasando de un lugar a otro cercano. Cuando les nace un niño, alaban a Dios. Si muere en la infancia, les agradecen más a Dios como por alguien que ha pasado por el mundo sin pecado. Pero si uno de ellos muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza, como quien está a punto de cumplir su condena. Tal, oh Rey, es el mandamiento dado a los cristianos, y tal es su conducta. Fin de la cita. Si alguien pudo observar un testimonio y escribir esto, es porque verdaderamente se puede vivir en Cristo, con Cristo, para Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre, por tu palabra, que nos exhorta y nos anima, Señor. Tú nos has dejado tu Santo Espíritu morando en cada uno de tus hijos, para que nos guíe a hacer tu voluntad, para que perseveremos en estudiar tu palabra y sea tu palabra la guía de nuestra vida, de nuestro corazón, para que podamos mostrar que somos tus hijos a través de esa comunión espiritual que tú has establecido, el orar los unos por los otros, el ayudarnos, el servirnos, el perdonarnos, el sobrellevar los unos las cargas de los otros. Todo eso, Señor, muestra la transformación del corazón y la alabanza del corazón a tu nombre. Padre, tú dejaste a tu iglesia para compartir tu evangelio y tú has hecho a cada uno de tus hijos un evangelista. No se necesitan técnicas, se necesita un corazón comprometido con la santidad, comprometido con tu palabra para poder proclamarla por donde quiera que andemos. Edifica tu iglesia, Señor, hasta que vengas por ella para llevarnos a celebrar las bodas del Cordero. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.